Un saludo para todos. Muchas gracias, Juancho, por estar conectado en este momentico y a todas las personas que nos acompañan de nuevo en Facebook y que nos acompañan también por YouTube, siempre a todos los canales. Muchas gracias, chicos. Vamos a comenzar. Hoy tenemos una historia maravillosa. Hoy es la historia que tenemos es bien interesante porque es una historia medieval, es una historia de la literatura medieval, ¿sí? Es una historia bastante epopéyica, por decirlo así, como decía mi profesor de español, epopéyica. Pero sí, es de hazañas, es una historia caballeresca. Ahorita vamos a entender, vamos a hablar del cantar de Mio Cid o también del cantar del Mio Cid. Ahorita les voy a explicar un poquito la diferencia de los dos, pero ambos están bien descritos y ambos están bien. No hay ningún problema en que se pronuncie con ambos así. Bueno, chicos, y también le voy a mandar un abrazo a toda la gente, a muchos profesores de Boyacá que también nos están viendo y nos siguen viendo por YouTube. Un abrazo por aquí, veo a Ángela Quevedo. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Qué bueno que estás conectada por aquí con nosotros. Bueno, espero que estén todos bien, chicos, que me estén escuchando. Cualquier cosa, atentos, porque ¿saben qué? Hoy es la próxima semana, es nuestra última, a ver, creo que por acá Ángela nos estaba hablando, pero creo que hay un tema ahí de señal, pero bueno, la próxima semana, chicos, es nuestra última charla de este año 2022, de este año que acaba, con momentos maravillosos, con momentos muy felices, también con unas dificultades, chicos, que hemos tenido. Todavía hay que cuidarse mucho, el tema de la salud, hay que cuidar a nuestros papás, a nuestros abuelos, hay que hablarles desde lejitos cuando sintamos que nos estamos sintiendo mal para que estemos muy bien. Entonces, este año, chicos, pues ya vamos a terminar. Terminamos la próxima semana, el próximo miércoles, terminamos con surrealismo, una corriente artística maravillosa, chicos. Y no solamente artística, sino que algunos dicen que es una corriente cultural. Vamos a ver la gente cómo se nos tenía estas ideas creativas maravillosas. Esto lo vamos a ver la próxima semana en el surrealismo. Pilas para que nos acompañen la próxima semana, chicos, en estas clases de tardecitas con la historia. Bueno, y hoy vamos a arrancar entonces esta historia con el cantar de Mio Cid, como siempre, chicos, y recordándoles entonces que la próxima clase es la última de este año y preparados, vamos a descansar todos en diciembre, listo, vamos a leer mucho en diciembre. Yo sé que muchos chicos me han pedido que les recomiende libros, por ejemplo, los docentes me han pedido que les recomiende libros. Hoy tengo aquí bastantes libros para contarles sobre estos temas medievales que son bien interesantes, además que es mi gran pasión y es lo que yo he estudiado, que yo estudié algo que se llama identidad medieval europea. Imagínense esto, chicos, que estoy trabajando. Además, estoy haciendo también algo que se llama la tesis del doctorado, que es un estudio que uno hace cuando uno se gradúa y cuando uno estudia mucho la historia, y esa tesis del doctorado también tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar de hoy, que tiene que ver con las religiones. Entonces hoy es un tema fascinante para mí, es algo maravilloso que siempre vamos a ver. Pues chicos, vámonos con siempre, como siempre, vamos a hablar de una palabra maravillosa que se llama contexto. No se nos olvide, siempre que hablemos de historia tenemos que entender el contexto. Y el contexto, nosotros nos vamos a referir bueno, que nos están mandando desde Facebook. Maravilloso, Luciana. A ver, yo veo Luciana y Gabriela Landino, listo, perfecto, muy bien, muchas gracias que nos están mandando ese saludito desde Facebook. Como les digo, esto es muy interesante también cuando los chicos nos acompañan desde Facebook. Pues chicos, hace aproximadamente 800 años, imagínense, 800 años, vamos a hablar de hace 800 años. Estos que yo tengo por acá, miren estos caballeros que yo tengo por acá, que se llamaban así porque montaban a caballo, como ya lo hemos hablado varias veces, ¿cierto? Entonces esos caballeros, chicos, pues en esa época existían algo que se llamaban los juglares. Los juglares, ojo con esto, ya vamos a ir un poquito más al contexto histórico. Los juglares, chicos, cantaban juglas o cantos. Ellos hacían cánticos o cántigas o cantaban. Pero en esa época, como lo vimos hace, creo que fue 15 días,
Los cantos, chicos, no eran canciones rockeras o de salsa o de reggaetón o de boleros como las conocemos hoy en día. No, sino que en esa época, chicos, las juglas o los cánticos eran poesías. Eran algo muy importante. ¿Por qué? Porque era la manera de expresar la gente lo que sentían. Porque la gente, chicos, les cuento, no sabía leer. En esa época era muy poquita la gente que sabía leer. Entonces, la gente ¿qué hacía? Cantaba lo que sentía. Y esas canciones se las iban aprendiendo. Fue mucho tiempo, pero mucho tiempo después que comenzaron esas canciones, chicos, que comenzamos a escribirlas. Pues esto fue lo que pasó con el Miocid. Pero vámonos a la parte contextual de esta maravillosa historia. Por ahí se conectó Beatriz. Hola Beatriz, un abrazo. Qué bueno que nos estás acompañando. Y Ángela, yo no sé si Ángela ya nos está escuchando. También maravilloso. Un abrazo que nos están acompañando. Chicos, ¿se acuerdan que en Europa existió un imperio que se llamaba el Imperio Romano? ¿Se acuerdan de todo ese imperio maravilloso, de todo lo que nos enseñaron los romanos, de, por ejemplo, el derecho romano, de toda la infraestructura romana, por ejemplo, los puentes, los acueductos, los coliseos, la casa romana que se llamaba la Domus Romana, toda la política romana que se ordenó en esos 600 años del imperio romano, del gran imperio estelar romano? Inclusive fue mucho tiempo más, pero estamos hablando de los reinos, del reino romano y de la República Romana. Pero entonces vamos a hablar de cosas diferentes, que es el imperatur, el imperio romano. Pues resulta, chicos, que duró de 600 a 800 años más o menos ese imperio. Y en Europa, chicos, ojo con esto, porque en Europa pasa algo muy importante. Cuando se termina el imperio romano, chicos, comienza el cristianismo, ¿sí? Alguna vez hablamos, chicos. Yo me imagino que ustedes saben de dónde viene la palabra cristiano. Viene de Cristo. Y esa palabra viene de cruz, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Cristo lo crucificaron en la cruz? Entonces, ojo con esto. Cuando arranca el cristianismo, comenzó por una época maravillosa, chicos, y esto lo tenemos que tener en cuenta aquí. Cuando el imperio romano se estaba acabando, resulta que el emperador Constantino tuvo un sueño. Y resulta, chicos, que Constantino, con ese sueño que tuvo, fue que mandó a convertir todo el imperio romano, que era politeísta, es decir, muchos dioses, muchísimos dioses, a tener uno solo. Imagínense, porque la mamá de Constantino, ellos eran muy amigos, la mamá y Constantino. Y pues resulta, chicos, que Constantino tuvo un sueño, que había ido a una gran batalla, chicos, y que en esa batalla había llevado una cruz grande como su estandarte de guerra, que eso lo utilizaban antes, cuando había batallas que se hacían a caballo. Había una bandera, pero en vez de bandera, llevaba una cruz. Miren esto, por ejemplo, en el escudo de este caballero que yo tengo aquí, hay un águila, ese águila monocéfala, es decir, de una sola cabeza. Pero, entonces, Constantino soñó, chicos, que había ganado la guerra porque había llevado una cruz a esa guerra. Imagínense. Y efectivamente, chicos, parece que Constantino sí llevó a la guerra esa cruz y sí ganó la batalla. Por eso en ese momento mandó a convertir todo el imperio romano, chicos, que comprendía Europa, el norte de África y una parte de lo que hoy conocemos como Egipto y Jerusalén y todo esto. Entonces imagínense, chicos, que mandó convertir todo el imperio a cristianos. Pero eso al principio, chicos, no es como lo conocemos hoy, que son ciudades con iglesias. Por ejemplo, aquí en América, que hay muchas ciudades con iglesias, con monasterios, con abadías grandes, chicos, sino que en ese momento apenas estaban comenzando a convertir los templos romanos en iglesias. A esa etapa, chicos, le llamamos el románico. Ojo con esto. Por eso estamos hablando del contexto, para poder entender el contexto del Miocid. Pues chicos, el cristianismo, ese cristianismo, de ahí en adelante, esa expansión cristiana no se ha acabado. Todavía se siguen haciendo más iglesias. Todavía los cristianos, chicos, ocupan gran parte del territorio mundial, ¿cierto? Porque el politeísmo ya casi no existe, chicos. Existe el monoteísmo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del judaísmo y cuando hablamos del islam? Eso es muy importante entenderlo, porque son religiones que profesan a un solo Dios. Un solo Dios. Entonces, ojo con esto.
Resulta que en esa Edad Media, chicos, cuando arranca más o menos en el año 300, en el año 400 más o menos después de Cristo, que comienza el cristianismo maravilloso y ese esplendor del cristianismo, pues se dividió en dos partes. Una parte la comandaban los reyes, los maravillosos reyes de los estados europeos, ¿sí? Es decir, de los países que hoy conocemos como Italia, como España, como Francia, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Esos reyes, chicos, tenían algo maravilloso, maravilloso, y era que querían acumular una riqueza para dársela al pueblo. Ese era una parte y el objetivo de la monarquía. Cuando hablamos monarca, monarquía, el monarca viene de la palabra rey, de la palabra comando, de la palabra liderazgo. Ojo con esto para que no se nos olvide. Y por el otro lado, teníamos a los obispos, porque había un rey y había un obispo. Estos eran personas supremamente importantes en ese cristianismo, chicos. Imagínense. Entonces, por un lado, los reyes que construían, claro, castillos y muchos castillos y muchas murallas para poder protegerse. Así, chicos, nacieron las ciudades. Esa etapa de construir castillos y castillos y castillos y castillos, chicos, se llamó el acastelamiento. Miren, yo tengo un libro acá que dice Castillo, su construcción y su historia. El acastelamiento se llama esa parte de la historia de la Edad Media donde construían castillos por todas partes y por todas partes. Si ustedes ponen en Google, chicos, castillos de Europa, mapa de castillos de Europa, les van a aparecer muchísimos castillos. Entonces, los reyes construían castillos. Ojo con esto. Y los castillos, chicos, eran acompañados de unas murallas porque dentro del castillo estaba la ciudad. Es decir, estaba el castillo donde vivía el rey y había unas murallas donde vivía la gente. Por fuera parecían cosas que eran muy peligrosas, por fuera de esas murallas, porque no eran protegidas por el rey. La gente que estaba por fuera de esa tierra, ojo con esto, se le llamaba desterrados. Ahorita lo vamos a hablar y lo vamos a entender. Los que estaban por dentro de las murallas y del castillo del gran rey de la protección, los que estaban por dentro, pues estaban protegidos. Los que estaban por fuera, chicos, pues estaban desterrados. Y eso era una imposición que ponía el rey. Ojo con esto. De tantos castillos, chicos, hubo una zona en lo que hoy conocemos España, ¿cierto? Que queda en Europa. España es un país y su capital es Madrid. Hubo una zona, chicos, que se llamó Castilla. Fíjense esto, castillos, Castilla. Esa parte de Castilla era muy importante y estaba en España porque había muchos castillos. Y no solamente eso, la reconocemos porque ahí se hablaba el lenguaje que nosotros hablamos, es decir, el castellano. El castellano lo hablaban en Castilla. Miren esto, qué tan importante es uno entender la etimología de las palabras. Entonces, por un lado, los reyes construían castillos y construían castillos y construían castillos. Y los obispos, por el otro lado, chicos, construían monasterios. Ojo con esta palabra. Los monasterios vienen de monjes y de monjas. Había monasterios para hombres y monasterios para mujeres, pero también había abadías donde vivían los abades. Todas esas eran construcciones que hacían los obispos. Entonces, los territorios, chicos, se comenzaron a llenar de castillos y de monasterios, además de sus iglesias. Dentro de la ciudad más importante que les estaba contando ahorita, que existía el castillo y estaba rodeado de las murallas, pues adentro, chicos, se construían las catedrales. Esto es muy importante entenderlo. La palabra catedral, chicos, viene de cátedra y cátedra significa una silla. Es donde el padre se sentaba en una silla a dar el discurso cristiano. ¿Listo? Entonces, cátedra viene de silla y la catedral viene de cátedra. Ahí vamos entendiendo todo esto lo que hacían los reyes y todo esto lo que hacían los obispos. Pero resulta que los reyes se llamaban la nobleza. Los obispos era como decir una nobleza eclesiástica o monástica. Pero resultó otro tipo de personas que eran supremamente importantes en la Edad Media y se llaman los caballeros.
los caballeros. Eso es muy importante. ¿Y qué hacía un caballero? Pues chicos, defender el castillo, defender el monasterio, defender la ciudad y también acompañar a los feligreses a ir a rezar, inclusive a ir a Jerusalén. Después lo vamos a entender cuando alguna vez veamos la maravillosa historia de los caballeros templarios, por ejemplo, y les explico esa historia. Pero miren, chicos, estos caballeros se dice así porque montaban a caballo. Es muy importante tener en cuenta eso. Habían también caballeros que estaban a pie. Eso también es importante. Eso no quiere decir que se les resta a los que montaban a caballo. Porque hoy, de la persona que vamos a hablar, que es Rodrigo Díaz de Vivar, que es un caballero de Castilla, pero también leonés, pero también de Burgos. Ahorita lo vamos a entender, chicos, según la historia. Chicos, entonces tenemos por un lado a los reyes, por el otro lado a los obispos haciendo todas estas maravillosas construcciones y por el otro lado los grandes ejércitos, la grande milicia, lo que se llamaban los militium de Christi, que eran caballeros de los reyes. Ojo con esto, ojo con esto. Eran fuertes, eran inteligentes, eran fuertes para poder soportar todas esas batallas que ellos tenían. Y a eso se les llamaron soldados o los ejércitos, que viene la palabra militium, que es de milicia. Listo. Ahora, uno se pregunta, ¿para qué teníamos tantos soldados? ¿Para qué esta época se tenían tantos soldados? Pues chicos, desde los siglos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 siglos, hasta el siglo XIV son 6 siglos, chicos, o sea, son 600 años. Imagínense todo esto, 600 años, chicos, que hubo demasiadas guerras. ¿Y por qué guerras? Porque se acuerdan cuando les conté que el Imperio Romano fue tan grande, pero tan grande que hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Pues chicos, ellos eran tan grandes que se empezaron a fraccionar. Y uno de ellos fue el Imperio Romano, que era de Oriente. Pero el otro Imperio Romano se empezó a fraccionar y se empezaron a formar todos los países que conocemos de Europa. A ver, podemos nombrar algunos allá en sus mentes, por ejemplo, España, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Inglaterra, Irlanda, Escocia. Y hay uno muy importante también que está jugando hoy en el Mundial hoy en día que se llama Gales, que hace parte del Reino Unido. Por ejemplo, Alemania, Hungría, Grecia, Bulgaria, Rumania. Miren la cantidad, chicos, de estados que se comenzaron a formar por ese fraccionamiento. Y resulta que el rey de Francia quería ser también el rey de España, entonces quería conquistar España, pero también el rey de Francia quería conquistar inclusive a todo el Reino Unido. Inclusive hay una guerra muy famosa y muy importante que se llama la Guerra de los 100 años. Ahí estuvo Juana de Arco, inclusive, que se acuerdan que alguna vez hablamos de ello. Pues chicos, imagínense que dentro de todos estos países está España. España se llama así porque los romanos le determinaron que se llamaba la provincia de Hispania. Los romanos estaban en Roma, en Italia, y ellos eran en todo su imperio romano en esa península que se llama la península ibérica. ¿Y por qué se llama la península ibérica? Porque allá vivían unos indios, chicos, que se llamaban los indios íberos. Por eso le decían los íberos y la península ibérica. Entonces, ojo con esto. Entre todos estaban conquistando. Entre Francia, entre España, entre Hungría, entre Grecia, entre Italia, entre España, entre Inglaterra. Todos se querían conquistar, chicos. Para eso fue que formaron los grandes ejércitos de los caballeros. Ojo con esto. No solamente, chicos, entre los mismos cristianos se estaban arrebatando los territorios y el poder. No solamente eso, sino también, chicos, había una guerra que se llamaba la guerra religiosa, la guerra santa, que para los que creen en el Islam, los que son islámicos, se llama la yihad. Es una guerra, chicos, de imponer la religión entre más conquistas. Pues chicos, la guerra siempre existía también. Entonces, por ejemplo, los españoles no solamente se peleaban con los de Francia,
con los de Aragón, con los de Inglaterra, con los de Italia, sino también contra los islámicos. ¿Por qué? Porque en una época, chicos, en algo que se llama la península arábiga, en una época comienza el esplendor del Islam a crecer por el norte de África. Imagínense, todos los árabes que venían de allá, que practicaban la ciencia religiosa del Islam. La ciencia religiosa del Islam fue muy importante y se le llama así, ciencia religiosa, chicos, porque detrás de los preceptos de fe y de religión existen las ciencias, la política, la jurisdicción, todo viene en ese sentido. Entonces, ¡oh! ¡Miren esto! Resulta que el Islam vino por toda África y pasó hasta España. Eso se le llama el Al-Ándalus. Hoy lo conocemos como Andalucía. Y hay unas ciudades maravillosas que están allá en Andalucía, como Granada, como Córdoba, como Sevilla. Imagínense qué maravilla, chicos. Chicos, estas guerras, como les digo, no solamente eran entre los países de Europa, sino también contra el Islam y contra el judaísmo. Ojo con esto. Ahora, mucho cuidado con esto. Vamos a empezar a hablar entonces de el cantar del mío Cid. Y ya les voy a explicar qué significa mío Cid. Resulta, chicos, que un cantar, como les dije ahora, era todo eso que iban transmitiendo los juglares, los cantantes o los cantores o los cantautores que estaban en una provincia, que estaban en una ciudad, y unos se cantaban a otros, y así había una herencia, chicos, de quien sabía contar. A eso se le llamaban los juglares. Pues, chicos, a eso se le llama un cantar de gesta. Aprendamos eso. Cantar de gesta. Resulta que un cantar de gesta, chicos, era una poesía que se cantaba con un laúd o con una guitarra. Un laúd, chicos, es una guitarra más pequeñita que generalmente viene de los países del norte de África y de Arabia Saudita. Y entonces imagínense, chicos, que a través de la música, a través de la canción, se cantaban hazañas de héroes de este tipo de caballeros cuando iban a las guerras, que había caballeros que habían matado 100 personas, 200 personas, 300, 500. Pues, chicos, muchos de esos cantares se convertían en mitos. Nadie sabía si eso había sido verdad. ¿Por qué? Porque se cantaban de generación en generación. Y el mío Cid, el cantar del mío Cid, pues resulta, chicos, que el protagonista, que ya vamos a hablar, que es Rodrigo Díaz de Vivar, el gran campeador, que ya les voy a explicar qué es eso. Rodrigo Díaz de Vivar sí existió y conocemos documentos que de verdad ese gran caballero existió y que Alfonso el Rey en ese momentico, ya les voy a contar la historia, sí lo desterró porque hay muchos documentos que existen sobre Rodrigo Díaz de Vivar, pero hay otros documentos que no hablan de las grandes hazañas que él hizo. Cuando eso pasa, chicos, la historia se vuelve mitológica, la historia se vuelve difícil de comprobar y eso no quiere decir que no sea historia, sino que la desconocemos. Eso no quiere decir que no exista. Algo que nosotros no conozcamos, chicos, no quiere decir que no exista. El hecho, por ejemplo, de que no conozcamos otros planetas donde haya otra vida, pues no quiere decir que no exista, ¿cierto? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pues, chicos, resulta que este cantar de gesta, que es una épica, una epopeya, una gran leyenda y que cuenta la hazaña de un héroe que en este caso se llama Rodrigo Díaz de Vivar, está dividida en tres partes, chicos, tres cantares. Y resulta que cuando estaba dividido en tres cantares, los tres cantares no se podían cantar de una sola vez. Es como reunir muchísimas canciones en un punto, sino que había que hacer pausas. De pronto se cantaba una primera parte un día, otra segunda parte otro día y otra tercera parte otro día. Eso era así. Pues, chicos, en el año 1200 se comenzaron a escribir estas canciones. Entonces ya no solamente se transmitían por la voz, sino que ya tenemos registros de los libros de estos poemas épicos, de estos cantares de gesta que son muy importantes entenderlos. Ojo con esto, Rodrigo Díaz de Vivar, resulta, chicos, ¿recuerdan cuando hablamos de estos personajes históricos como Leonardo da Vinci? Significa Leonardo de una ciudad que se llamaba Vinci, ¿sí? San Francisco de Asís
significa San Francisco o Francisco, que era de una ciudad que se llamaba Asís. Pues esta no es la excepción. Rodrigo Díaz de Vivar. Resulta, chicos, que había una pequeña ciudad al norte de España que se llamaba Burgos. Cerquita de esa ciudad había una pequeña población que se llamaba Vivar del Cid. Vivar del Cid. Ojo con esto. Por eso dice Rodrigo Díaz de Vivar. Y por eso lo que hoy estamos contándoles es el cantar del mío Cid. O sea, de Vivar, de Cid, o sea, esa zona. ¿Listo? Es muy importante entender eso. Pues resulta, chicos, y pasa lo siguiente, que había un caballero que en esa época también se le llamaban vasallos. Un vasallo, chicos, era una persona que era de la plena confianza de un señor feudal o de un noble o de un rey. En este caso, Rodrigo o don Rodrigo Díaz de Vivar era un vasallo del rey. Y resulta que a ese rey le decían Alfonso el Bravo. ¿Pueden creerlo? ¿Cómo será de bravo, chicos, que le decían Alfonso el Bravo? Por ejemplo, a Alejandro le decían Alejandro el Grande. O a Carlos el Grande, Carlos el Grande, Carlo Magno. O por ejemplo, como a Bolívar, que le decían el Libertador, chicos. Pues ese rey le decían Alfonso el Bravo. Ahora, ojo con esto. Resulta que aquí está don Rodrigo Díaz de Vivar, aquí el vasallo del rey Alfonso el Bravo, chicos. Y vamos con el primer canto, Recuerdan que yo les dije que eran 3 cantos. El primer canto, chicos, se llama el destierro. A ver si ustedes pusieron atención, ¿qué es lo que significa esa palabra destierro? Cuando les dije ahorita, el destierro, chicos, es cuando a alguien lo expulsan de la ciudad, está por fuera de los muros. Miren la palabra, destierro, es decir, que no tiene tierra. ¿Ok? Es muy importante entender esa palabra. Resulta, chicos, que en esa época el gran rey Alfonso el Bravo le puso una tarea a este señor, a Rodrigo Díaz de Vivar, y le dijo, oye, Rodrigo, necesito que vayas a Sevilla, Isbila, como le decían los árabes o los musulmanes, Isbila, que vayas a Sevilla y cobres unos impuestos al rey de Sevilla. Pues resulta, chicos, que Rodrigo Díaz de Vivar se montó a caballo y fue a la ciudad de Sevilla a cobrarle los impuestos. Pues resulta, chicos, en esa época había otro rey en otro estado diferente, también musulmán, que se llamaba Córdoba. Pues chicos, resulta que entre estos 2 reyes no se querían y se pusieron a pelear antes de que Rodrigo llegara. Cuando Rodrigo llegara, chicos, se dio cuenta que el rey de Sevilla estaba perdiendo y Rodrigo le ayudó al rey de Sevilla, que le pagaba los impuestos al rey Alfonso, a que ganara la batalla. Y ganó la batalla. Esa fue la primer gran batalla que hizo de Rodrigo Díaz de Vivar, de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid o el gran campeador, que es una palabra que viene del campo, ¿cierto? Es una gran batalla porque él llegó donde el rey y le dijo, oh gran rey, aquí estoy con tu tesoro, aquí estoy con tu impuesto y está seguro. Y el rey le decía, wow, qué maravilla, Rodrigo Díaz de Vivar. Y eso hizo, chicos, que a la gente de la corte del rey le diera mucha envidia y nadie podía entender por qué. Y resulta, chicos, que la gente de la corte del rey son personas también de mucha confianza del rey. Y le dijeron al rey, usted está equivocado, señor rey. Ese señor Rodrigo Díaz de Vivar se quedó con una parte del tesoro que recuperó, con una parte de los impuestos. Y eso eran mentiras. Pero lo hicieron de una manera que el rey, chicos, le creyó a los otros y no a Rodrigo Díaz de Vivar. Resulta, chicos, que Rodrigo estaba casado y tenía 2 hijas. Y el rey, como no le creyó a Rodrigo, pues lo expulsó y lo desterró y ni siquiera le dejó llevarse a su esposa ni a sus hijas. Pero él no quería hacerlo en el corazón. Él en el corazón sentía que algo estaba bien y que Rodrigo le decía la verdad. Pues chicos,
Rodrigo Díaz de Vivar fue desterrado de esta población importante y se tuvo que ir. Pues él fue a su ciudad, chicos, a su ciudad. Se fue muy triste porque se fue muy solo. Y allá casi nadie le quiso ayudar, chicos, porque el rey había mandado un documento de que nadie le podía ayudar. Pues resulta, chicos, que algunos familiares le comenzaron a ayudar. Y él dijo, voy a hacer una peregrinación y le voy a demostrar a mi rey que yo soy capaz de decir la verdad, que yo soy capaz de demostrarle que lo que yo hice es verdad. Ojo con esto, chicos, pues muy poquitos lo apoyaron, pero muy poquitos, eran casi 300 personas que se fueron con él. Pues chicos, se fue para el sur de España, porque esto era en el norte de España, y el gran Rodrigo Díaz de Vivar se fue a batallar contra los moros. Ojo con esto. Resulta, chicos, que a los moros, así le decían los cristianos, le decían a los árabes o a los islámicos. ¿Listo? Le decían moros, moros. Eso es una palabra muy despectiva, chicos, pero eso no se puede juzgar porque así fue la historia, así quedó. Resulta, chicos, que le ganó en muchas batallas a los moros que querían apoderarse otra vez del reino cristiano, de los reinos cristianos que habían comenzado hace tiempos también en una época con la batalla de las Navas de Tolosa, que eso algún día les voy a contar esta maravillosa historia. Pues resulta, chicos, que de cada batalla Rodrigo Díaz de Vivar no solamente se quedaba con su tesoro, con el tesoro de los moros, sino que también, chicos, le quitaba la espada. Miren cómo esta que está aquí, la espada. Eso, chicos, era un tesoro supremamente importante. ¿Y saben qué? Todos esos tesoros se los mandaba al rey. Y el rey era muy agradecido porque el rey decía, Dios mío, ¿será que me he equivocado en desterrar a Rodrigo Díaz de Vivar? Ahí, chicos, termina el primer canto con la entrega de todos estos tesoros al rey. Ese primer canto, chicos, se llama el destierro. Vamos con el segundo. El segundo canto, chicos, se llama la boda de las hijas de Rodrigo. ¿Se acuerdan que las hijas se había quedado en la ciudad donde estaba el rey y la esposa también? Pues chicos, un agente de la corte del rey quería casarse con las hijas de Rodrigo. Imagínense, chicos, y le decían al rey, oiga, yo me quiero casar, pero el rey también le decía, esto tiene que estar aprobado por Rodrigo Díaz de Vivar, también porque Rodrigo era el papá de ellas. Pues chicos, imagínense que Rodrigo seguía ganando batallas y seguía ganando batallas, chicos, y seguía ganando batallas y llega un momento, chicos, en que todos esos tesoros le llegan al rey. Eso es muy importante. Y no solamente gana batallas, sino que había 3.000 soldados de Rodrigo y ganó una batalla contra los marroquíes que venían por el norte de África, que tenían 50.000 personas. Un ejército de 50.000 personas. Pues chicos, resulta que ante esta hazaña, el rey decide perdonar a Rodrigo. Y en ese momento, cuando vuelven y se encuentran, el rey y Rodrigo se dan un gran abrazo y resulta que en ese momento, entonces, Rodrigo acepta que las dos personas de la corte del rey se casen con las hijas. Resulta, chicos, que esas dos personas se llamaban Diego y Fernando y ellos decían que también eran unos grandes caballeros. Pues chicos, ahí termina el segundo canto de este poema del mío Cid, que estamos hablando del casamiento de las dos hijas. Ojo con esto, vamos a hacer un resumen hasta ahí, hasta ahora. El primer canto es el destierro de Rodrigo Díaz de Vivar, el gran vasallo y confidente del rey Alfonso el Bravo, que lo manda a hacer una tarea al rey de Sevilla. Y él recoge los tesoros y se los lleva y se los entrega al rey. Pero resulta, chicos, que una corte del rey no le creen y le dicen al rey que se ha robado. Rodrigo Díaz de Vivar lo destierran y él se propone, chicos, poder demostrarle al rey con mucha honra y mucho honor, a poder demostrarle al rey que él no tenía nada que ver. El segundo canto, chicos, entonces es que esa corte, que dos personas que se llamaban Fernando y Diego, chicos, Fernando, Diego y Fernando, se querían casar con las dos hijas del rey. Y ellos decían que eran unos caballeros impresionantes. Y ahora comienza el tercer canto, que se llama La afrenta de Corpes.
Resulta, chicos, que esa palabra afrenta es como una ofensa, es como un insulto, como una decepción, algo que no está bien. Y Corpes era un pequeño pueblito. Resulta, chicos, que como estos dos tipos que se casaron con las hijas de Rodrigo decían que eran unos grandes caballeros y que eran así importantes, ojo con esto, resulta, chicos, que Rodrigo Díaz de Vivar, cuando ya vivía con cerca a todas sus hijas y que estaban casadas, soltó un león en la sala, en el comedor. Y estos dos señores, Diego y Fernando, se escondieron muertos del susto. Y el único que fue capaz de maniobrar el león fue don Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador, que es una palabra que viene del campo, del maestro del campo. Pues chicos, este señor Rodrigo Díaz de Vivar se empezó a dar cuenta que estos señores no eran tales como grandes caballeros, como que no eran grandes. Pues resulta que entonces un día Rodrigo Díaz de Vivar los mandó a la batalla y resulta que unos valientes caballeros de Rodrigo se dio cuenta que tanto Diego como Fernando se escondían dentro de unas trincheras porque les daba miedo la batalla, mientras que los otros valientes no hacían sino contemplar la batalla con gran honor y con gran valentía. Es la segunda vez, chicos, que Rodrigo Díaz de Vivar se daba cuenta que estos tipos eran así, no eran cobardes y eran de alguna manera así. Pues resulta, chicos, que la tercera y última vez y la más vencida y la tercera y última vez en la que se dio cuenta fue que estos dos señores estaban con las hijas y estaban en una parte escondidos. Y resulta que Fernando y Diego le empezaron a pegar a las dos esposas y las dejaron con moretones, las dejaron supremamente tristes. Y esto ya sí no se lo aguantó Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar fue donde el rey, porque acuérdense que lo había perdonado, fue donde el rey y le contó todo esto, chicos, y resulta que vino una batalla final. A estos tipos, a Diego y a Fernando, les tocó batallar, chicos, contra unos personajes también de la milicia, del ejército de Rodrigo Díaz de Vivar con ellos. Pues chicos, eso se llama el castigo del duelo. Pues chicos, estos chicos ganaron, le ganaron a Diego y a Fernando, que eran los que se habían casado. Así es, les dio una paliza a Rodrigo a esos dos, imagínense, así como le está diciendo Eduardo. Y así, chicos, el gran Cid, este gran caballero, recuperó su honor. Ojo con esto. Cuando eso es muy importante, chicos, ahí se termina el tercer canto. Esto es muy importante, chicos, para que entendamos unas cosas como estas. Por ejemplo, cuando nos equivoquemos, chicos, en algo, hay que pedir perdón. Eso es muy importante y hay que aceptar que nos equivocamos. Eso es muy importante porque si no, la verdad saldrá a la luz en cualquier momento. Y cuando nos juzguen a nosotros y ustedes tengan la conciencia de que están tranquilos, chicos, cuando nos digan que nosotros somos malos, que nosotros somos esto, no se lo crean. Demuestren lo contrario, chicos. Demuestren algo maravilloso. Pues, chicos, esa fue la maravillosa historia del mío Cid, del Cid campeador. Así le dicen al gran Rodrigo Díaz de Vivar, este que tenemos aquí, chicos, que es la historia del mío Cid. Pues, chicos, les voy a recomendar que siempre en nuestras casas esté este libro, el Cid, el mío Cid. Es muy importante. Claro que sí, Eduardo. El Cid logró la toma de la región de Valencia y también la de Barcelona, que también le ganó al gran rey Berenguer, que eran dos hermanos importantes. Eso fue dentro de todas las batallas que le ganaban a todos estos reinos y a todos estos reyes, que le ayudó a que el Cid pudiera demostrar su honor, que era lo más importante entre los caballeros. Miren, chicos, les voy a recomendar estos dos libros que son supremamente importantes y para los docentes. Este libro que yo tengo aquí se llama La Edad Media explicada a los jóvenes. Es un libro corto, pequeño, muy fácil de leer y es de un gran medievalista que se llama Jacques Le Goff. Jacques Le Goff es un gran medievalista. Es muy importante. Ojo con esto. Este libro pequeño que ustedes ven acá es pequeño. Lo acompañó el gran escritor Umberto Eco, el italiano, y habla de la nueva Edad Media y nos quita los paradigmas, chicos, de que la Edad Media no sirvió para nada y que fue oscura. Al contrario, la Edad Media fue una maravillosa época llena de ciencia,
de fe, de optimismo, de construcciones y de muchas cosas que nos sirven para que la veamos de esa misma manera. Les voy a recomendar, así como el mío Cid, esta maravillosa novela del norte de Europa que se llama Beowulf. Es una saga del norte. Las sagas, chicos, también eran como los cantos de gesta, los cantos de gesta que contaban hazañas, pero inclusive se meten monstruos, se meten los dioses, y también eso es muy importante en los cantos de gesta. Eso es supremamente importante. Y también les voy a recomendar este autor, chicos. Yo sé que este es un gran libro, muy grande, muy importante, pero miren, chicos, este autor se llama Chris Wickham y le sirve también a todos los docentes. Y esta es una historia nueva de la Alta Edad Media, o sea, de cuando comienza la Edad Media, por allá en el año 300 al 600. Es muy importante este autor, chicos, que es un gran medievalista. Bueno, chicos, no se les olvide que nos vemos dentro de 8 días, chicos, para que veamos el surrealismo, esta corriente maravillosa artística y cultural, chicos, que nos hace ver las cosas de otra manera que pareciera que no son reales. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que también, claro, Eduardo, el rey Arturo, el maravilloso mito, la historia o la maravillosa historiografía del rey Arturo. Claro que sí. Muchas gracias, Eduardo, por siempre, por tan participativo. Gracias a todos. Veo por aquí que Ángela tiene una preguntita. Ángela, adelante. Más que todo es un comentario. Era para recordarles, por ejemplo, a los niños o a los papás cuando vayan a España, en el sur de España, vamos a conocer todas estas ciudades de las que usted habló hoy, ¿sí? Que son ciudades que han pues trascendido en el tiempo. Y ahorita, muy cerca a Madrid, hay un parque temático, ¿sí? Ese es un parque, pues, francés, pero hay uno en Francia y hay uno en España, muy cerca de Madrid. Y en este parque temático se hace la recreación como en Disney, ¿sí? Pero de la historia. Y hay una de las funciones especialísimas es esta, que habla del Cantar del Mío Cid. Entonces, cuando tengan oportunidad y estén interesados en este tema, entonces esa es una atracción, digamos, relativamente nueva, que casi es conocida por ahora por los españoles, pues entonces para que la tengan en cuenta. Wow, Ángela, maravilloso. De hecho, yo he insistido mucho, chicos, que cuando vamos a un pueblo, cuando conozcamos una ciudad, siempre vamos a conocer los centros históricos de las ciudades, que son muy importantes y nos cuentan muchas cosas. Y eso sí es maravilloso, Ángela, porque esas ciudades que hablamos hoy, por ejemplo, como Sevilla, Isbilia, Córdoba, por ejemplo, Valencia, la que nos recomendó ahorita, la que nos habló Eduardo, Barcelona, todas estas ciudades, chicos, tienen una memoria y tienen una memoria histórica maravillosa. Granada con su Gran Alhambra también tiene un pasaje. O sea que si algún día de ustedes, una recomendación muy interesante, muy bonita, Ángela, muchas gracias. Si podemos ir a visitarlo, maravilloso. Y si no, búsquenla por internet, chicos, que muchas de estas ciudades se pueden recorrer y navegar con Google Maps, que es maravilloso. Gracias, Ángela, maravilloso. Y esto, lo de la obra, me parece maravilloso. Yo vi un especial sobre esa obra, sobre ese tema histórico, y eso es como por allá en un parque, casi que en un desierto, y eso lo vuelve en realidad. Eso es algo maravilloso. La historia del Cid es impresionante. Yo no la he visto, pero sí he visto los videos y me parece un descreste. Así es. Sí, señor. Es bastante interesante verla. Entonces, al que pueda, allá les recomiendo. Qué bien, gracias, Ángela. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Hemos llegado, los espero dentro de 8 días. Conéctense, por favor, dentro de 8 días para que nos vamos despidiendo de este maravilloso año, ya que se nos está terminando, para que vamos a estar con la familia en vacaciones y para volvernos a encontrar otra vez en enero del próximo año con más y más tardecitas, y vamos a llegar a más colegios, escuelas, a más estudiantes. Chao, chicos, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao, Juancho, gracias. Chao. Muchas gracias, Felipe, muy amable. Chao, Matías, Eduardo, muchas gracias. Chao, Camila, Lucia, Vázquez. Chao, chao, chicos.